un hermoso y primer día de la semana. Bueno, hemos iniciado realmente el título Él murió por nosotros. Pero hoy el subtítulo nos lleva a ver en realidad desde la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? Él murió por nosotros desde que se fundó esto. Bueno, ¿quién lo dice? Y para eso, pues tendremos que estudiar juntos esta hermosa lección. Y para eso hoy también el pastor José Boro está aquí con nosotros para compartir esta linda lección, este primer día de la semana. Pastor. Gracias, muchas gracias, pastor, y gracias también a los hermanos que están ahí siempre esperando este maravilloso momento. De verdad que es un tema fascinante y vamos a caminar en él hoy también. Es eterno, como les dije ayer les dije eso, que es eterno, y vamos a empezar a ver por qué es eterno. Así que vamos antes a pedir la dirección del Santo Espíritu y de esa manera pues vamos a comprenderlo un poquito más. Pastor, adelante. Amante y amoroso Señor, gracias te damos por estas hermosas lecciones, porque a través de tu palabra nos muestras el amor que tuviste por tu creación. Como Padre, a través de la muerte y el sacrificio de tu Hijo, has redimido a aquellos que en realidad deseamos un día, Padre, estar ante tu presencia. Queremos alcanzar, Señor, para llegar a ese lugar que nuestros primeros padres recibieron. Allí, Padre, al jardín del Edén, ver lo hermoso, lo lindo, Padre, que nuestros primeros padres tuvieron la oportunidad para nunca morir. Pero, oh Padre, tú nuevamente quieres darnos esa vida eterna, y que son oportunidades que nos ofreces a través de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, pedimos tu bendición, no nomás para nosotros, sino para todos aquellos oyentes, aquellos que nos ven, y que puedan ellos también sacar, Señor, el resumen de cada una de estas lecciones. Rogamos de tu bendición y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hay un punto bien interesante en esta parte, desde la fundación del mundo. Por eso es que mucha gente pregunta, pero ¿cómo es que desde antes de la fundación del mundo? Y otros se preguntan, ¿cómo sabía? Si Dios sabía que realmente el hombre iba a pecar. Bueno, claro, Dios es Dios. Y hay muchas preguntas que nos hacen los miembros de iglesia a los pastores. Y nosotros sí satisfacemos algo con la Biblia, bíblicamente y teológicamente, pero hay otras cosas más que son directamente que Dios les va a explicar en la eternidad. El que le interesa el tema y el que le interesa que le contesten la pregunta, tiene que también interesarse en la salvación primero, en entrar en el plan de salvación, en entrar en la obediencia a los mandamientos de Dios, y así entonces entra en la salvación, entra en la eternidad, y ahí puede preguntar de todo y será totalmente satisfecha esta pregunta. Pero hay algo importante. Cuando aquí nos habla que está desde la fundación del mundo, podemos ver para que estemos bien claritos. Primero de Pedro 1, 19 y 20, que es un texto de los que está aquí, que nos habla también desde que el pecado, de que Cristo está ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Primero de Pedro 1, 19 y 20. Y ahí vamos a ver esta parte tan interesante. Fíjense cómo dice ese texto. Si lo leemos aquí en nuestras Biblias, que también está, bueno, aquí está en pantalla. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que Cristo ya se había ofrecido, podemos decirlo así, se había ofrecido. Miren,
esta situación de la caída del hombre, ya Dios, claro, ya Dios lo sabía. Porque Dios es Dios. Es más, me voy a ir un poquito más adelante. En la creación de los ángeles, cuando Dios estaba creando, que estaba con aquel ángel que iba a ser el que seguía a la Trinidad, el que seguía a la deidad, que era Luzbel. Incluso ahí, dice Elena de White, que ahí Dios también pensó, este es. O sea, que desde ahí ya viene el pensamiento de que Dios sí sabe. Y con Adán y Eva hicieron la provisión para que ya estuviera, que inmediatamente cayera por la libertad, por el albedrío que Dios nos dio. Inmediatamente cayera, inmediatamente la solución al pecado iba a estar ahí. La solución. ¿Y cuál fue la solución? Lo vimos primero lo vimos en el jardín del Edén. Adán y Eva pecan, y mientras pecan, cuando pecan, después que ya todo pasó, llega Dios. Y entonces le ofrece eso que ya habían hablado en la antigüedad. Ya lo habían hablado. Era que Cristo tenía que morir, que Dios mismo, miren, el plan más grande de sacrificio en el planeta Tierra, y yo digo también en el universo, que el universo tuvo que ver, fue justamente el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque es tan amplio. Cristo arriesgó todo. Cristo arriesgó todo con el enemigo Satanás. Su trono. ¿Saben que si Cristo fracasaba, Satanás iba a ser rey? Incluso podía también llevarse otros mundos. Porque se podía llevar lo que él siempre decía a los ángeles, de que la ley de Dios no se aguanta. De que Dios es, y de que Dios es alguien prepotente, un montón de cosas que decía él. Sin embargo, al Cristo vencer, no solamente este mundo y los ángeles se dieron cuenta, sino los otros mundos también, que estaban tan atentos a qué iba a pasar con Cristo, porque también ellos corrían riesgo. Entonces, cuando Cristo muere tan ignominiosamente y resucita, los ángeles mismos confirmaron su lealtad al cielo. Y no solamente los ángeles, sino también los otros mundos, porque ya Satanás no iba a tener acceso a ellos. Y con nosotros es mucho más grandioso todavía, mis queridos. Con nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió ese proyecto tan arriesgado. Dios mismo arriesgó el cielo, lo que Él creó, lo que Él hizo, el universo completo, vino a ser puesto a prueba. ¿Cómo? Satanás, tú no tienes la razón. ¿Y saben qué pasó, mis queridos? Que Satanás se propuso ser el verdugo número uno y el más feroz contra Cristo. ¿Por qué? Porque le sacó prácticamente, oigan bien, prácticamente toda la sangre. Ningún ser humano le ha pasado cosas semejantes. Ningún ser humano. ¿Por qué? Porque era un riesgo. Satanás iba a perder. Satanás no quería perder. Y por eso hizo todo eso. Y no solamente eso, sino que lo hizo con Cristo, con quien lo creó, con su creador lo hizo. Y no solamente eso, ahora lo hace. Lo quiso hacer con los otros mundos que Dios tiene, que Dios creó. Y saben que ellos no hicieron el caso. Ahora, arremete contra nosotros.
el primer punto donde arremete con la raza humana es justamente contra Adán y Eva. Y tenemos tantas cosas que decir de ese espacio ahí, pero no tenemos el tiempo. Lamentablemente no tenemos el tiempo. Pero en ese espacio con Adán y Eva, él quiso y pensó que triunfó completamente, porque hizo que ellos dos desobedecieran la ley de Dios y los reclamó como suyo. Pero hay algo, cuando Dios nos da libre albedrío, también nos pregunta, como le preguntó al paralítico, ¿qué quieres que te haga? Así también le preguntó a Adán, ¿dónde tú estás? Adán, ¿qué pasó? O sea, le responde a Adán, porque Adán era a quien debía responder por la raza humana. Era Adán, no era Eva. Ahora, vino las consecuencias tanto para Adán como para Eva también, claro está. Ahora, no solamente ahí lo podemos ver. Podemos ver que ellos dijeron sí, queremos el rescate. Y ahí Dios le puso la justicia, matando un cordero, simbolizando a Cristo, derramando su sangre y poniéndole el ropaje del cordero como la justicia de Cristo. Está bien hasta ahí. Ahora, cuando vamos a Abraham, es igual también. Ahora hay una reconfirmación. Ahora hay una manera como Satanás tiene que ver esta situación. Y Abraham toma a su único Isaac, su único en esa clase, porque él tenía 2 hijos, ustedes lo saben. Y Dios le especificó al que era señalado desde el cielo, que era a Isaac, no a Ismael. Porque él podía darle a Ismael porque era hijo de él, pero no, Dios le especificó. Igualmente también en el cielo se especificó que era Cristo, el mismo Dios creador que tenía que venir acá. Ese es un tema bien amplio, sumamente amplio, que tenemos que estudiar aparte de este espacio de escuela sabática. Porque Dios es poderoso también y te va a salvar si tú quieres salvarte, Pastor Romero. Pastor José, en realidad es sumamente interesante el título. Así Fíjese, es. desde la fundación del mundo. Así es. Uno a veces siempre se va con Adán y Eva, pero usted lo mencionó y es verdad. Desde la fundación del mundo es un plan, un trabajo. Por eso Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, él habla claro. A ver si lo podemos leer. Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Miren cómo expresa Juan estas palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Correcto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Así es. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es. ¡Wow! Así o sea, se ve que Jesús fue uno de los, de los que se interpuso o se puso para hacer la creación aún de los ángeles. Correcto. Sabiendo que la primera revelación iba a suceder con esta creación angelical. Así es. Eran los primeros. El plan se puso en la mesa. Vieron la caída, porque Dios nunca hizo robots. Así es. Si Dios hubiera querido que todo el mundo de la creación le hiciera caso, hace lo que el hombre está haciendo hoy. Claro. Hace robots que simplemente le llaman y va. Le dicen vete y se va. No, Dios quería hacer algo en la cual el hombre o los ángeles, ellos hicieran lo que les gustaba. Correcto. Dios nunca les puso el mal encima. El mal vino a través de ellos. Ahora vean, cuando Juan habla de Jesús, cómo era él en el principio y lo que él hizo en el principio. Ahora miren cómo lo describe allí mismo en Juan capítulo 1 versículo 14. Miren cómo habla ahora Juan para dar a conocer en verdad a Cristo. Vean,
Habló que al principio era el verbo, ahora dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así es. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El diablo había venido a revolcar el agua y a decir que el Dios que se tenía y el Dios que nos había criado era un Dios malévolo, un Dios que lo único que quería era en realidad destruirnos y acabarnos. Pero Cristo, ese verbo que era con Dios, en realidad vino y mostró lo que en realidad era Dios. Correcto, correcto. Tenemos ahí la cita de Apocalipsis 13:8, que es la central de este día. Y vean cómo lo dice la sierva del Señor. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. Vean. Pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Así es. O sea, hermanos, no. O sea, Cristo ya sabía lo que le venía. Así es. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo, el Padre, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Oigan, hermanos, esto sí que quebró el corazón del Señor, del Padre, saber la decisión que se había tomado. Y para el Padre no fue fácil, en realidad. O sea, ahora Él sabía que el hombre iba a pecar. ¿Cuánto tiempo? Sí. Solamente el tiempo Él lo tiene. No sabemos. Pero la verdad es que ya se había puesto el primer sacrificio. Así es. Y el sacrificio era Cristo. Así Veamos esta otra cita. Mira, esta otra cita que dice Elena G. de White. Dice, Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. Recuérdate, tantos miles y millones de corderitos que murieron. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado. Así es. Mirando hacia adelante a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así es. Tú tienes que entender lo que eran los sacrificios. Tienes que entender el sacrificio o los sacrificios que se hacían. Lo que el corderito recibía cuando el pecador lo llevaba y lo sacrificaba. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? Hermanos, es interesante ver en realidad los sacrificios de los corderos, porque si no, por eso es que Juan lo exclamó y dijo, ¡he ahí! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Hombre. Así es. Así que no está abolido el Antiguo Testamento. Está vigente aún, claro. porque nos señala a Cristo. Ok. Ahora mire lo que dice. A ver, la cita que me habían puesto. Esta es la última cita que tenemos para este momento. Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor. Vean, desde ahí la sentencia pronunciada contra Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú, al hombre le dice, le herirás en el calcañar. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Fíjense, desde allí, por eso también la sierva del Señor habla de cuando Adán se dio cuenta de lo que iba a pasar. Oye, Adán conocía bien a Jesús, lo iba y lo visitaba al jardín del Edén, que Adán pidió, dice el libro de Historia de la Redención, Adán pidió morir él y que no su maestro. Oh, mis hermanos, en realidad que a veces sí, el amor nos lleva a reconocer que aquel que muere por nosotros no debió de haber muerto, sino nosotros somos los que debimos de haber muerto. Pero el Creador nos amó tanto y nos ama tanto, hermanos, que Él ahora murió para que tú y yo no pasemos la segunda muerte. ¿Por qué?
porque habremos de resucitar. Así es. Y ya dije, para salvación o para perdición. Así es. Y que lo que el Señor está buscando con la muerte de su Hijo es que tú y yo volvamos a resucitar para vida eterna. Así es. Mi hermano, que Dios te bendiga y recuérdate realmente, como dice la lección, desde la fundación del mundo hubo uno que se dio por ti. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Hasta mañana.